Paz de Cristo, hermanos. Pues bien, vamos a continuar con el curso de nuestro culto. Lo comentaba hace rato, es un privilegio para mí estar aquí. En primera instancia lo mencionaba con ustedes, hermanos, porque después de todo el encierro que hemos tenido, ver una iglesia dispuesta a venir a alabar al Señor Jesucristo, pues siempre es gratificante y siempre le brinda a uno cierta esperanza y cierto ánimo. Entonces ese es un privilegio. Y en segundo lugar, el privilegio me parece a mí más grande también que he tenido en esta mañana, es poder venir y brindar algunas ideas dentro de la charla, algunas cuestiones que espero que Dios inspire y que sea quien maneje esta conversación. Antes de empezar a leer, lo comento y lo comenté hace un rato, porque ustedes lo sabrán. Tenemos los domingos un culto a las 8 de la mañana y otro a las 11. Entonces digamos que esta es la toma 2, ¿no? Porque ya en la mañana, gracias a Dios, tuvimos un ensayo de lo que salía. Entonces hay cosas que Dios, me parece a mí, tuvo a bien brindarnos. Pero lo advertí hace rato. Digo, el texto que ahorita vamos a ver, desde mi perspectiva, desde mi opinión, es bastante fuerte. A mí me parece. Pero lo mencionaba hace un momento. A diferencia a lo mejor de los ministros que tienen a bien tener una iglesia a su cargo, ellos tienen una planeación tal vez en función de las necesidades que ven en el conjunto de la iglesia, ¿no? De comportamientos que tenemos que ir moldeando y que ellos en su experiencia y con la iluminación divina pues van detallando y alineando. Y uno que tiene de repente el privilegio de estar aquí enfrente, pues la metodología es diferente, ¿no? Yo no tengo que estar planeando todo el año, ni mucho menos. Ahora, muchas veces tenemos esta tendencia, cuando nos toca venir a dar un mensaje, una palabra, siempre está esa cosquillita de venir a decir lo que uno ve o lo que uno cree, ¿no? En que digo, es que ese hermano me cae gordo, entonces yo creo que a él le caería bien esta palabra, ¿no? Tenemos esa cosquillita. Entonces yo la verdad, para evitarme ese tipo de situaciones, normalmente la metodología que ocupo es, antes de abrir la Biblia, le oro al Señor, como lo ha hecho el hermano en el Lemoa que nos menciona. Oro al Señor, abro la palabra, a ver en dónde es, y de donde sea trato de extraer algo, a ver si resulta, tratando de que sea el Señor Jesucristo. Con esta palabra me pasó un caso muy extraño. Yo la abrí, la leí y dije, ay Dios, está muy fuerte. ¿Por qué, hermanos? Lo digo, incluso me conmovió bastante, porque en este afán de venir y querer ser un instrumento de Dios, pues primero, en estas situaciones, al que le habla la palabra de Dios es a mí, ¿sí? A quien expone. Siempre es esa palabra. Entonces cuando leí el texto me dije a mí mismo, Señor Jesús, pues ¿qué estoy haciendo? Ilumíname para saber qué estoy haciendo. Entonces yo lo leí muy fuerte y dije, bueno, le intenté agarrar por un lado y no me salió. Dije, no, pues está como muy técnico esto, ¿no? Si no son clases de historia. Entonces lo intenté agarrar por otro lado y dije, no, pues no le haga yo. Bueno, intentemos otra cosa. Cerré la Biblia, volví a abrí en otro lado y el texto donde salió, lo abrí, lo leí, intenté darle forma y todo, y no pude. Entonces dije, bueno, pues yo supongo que esto es una señal de Dios. Regresemos al primer texto. Regresé, y en esa segunda vuelta, gracias a Dios, salió algo que espero que sea de ayuda para nosotros, y que espero que sea también por cierta inspiración divina, que sea el Espíritu que utilice este burro, ¿no? Que hace hablar. Entonces lo advierto, porque sí, de repente puede sonar un poco complicado, pero pues esperemos en Dios que sea una palabra para cada uno de nosotros, ¿sale? El texto que nosotros vamos a leer esta mañana está en el libro de Ezequiel. El capítulo es el 8
y vamos a leer los versículos del 10 al 16. ¿Sale? Repito, Ezequiel capítulo 8, versículos 10 al 16. Nos lo van a mostrar, no lo lea en voz alta, escúchalo o léalo para así, como dice el hermano Jonathan, disfrute, deleites en la palabra, escuchando, leyendo, para que podamos entrar en este mismo sentir. Amén. Dice la palabra de Dios: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Dice, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Voy a leer un pedacito del 17. Dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor Jesucristo el que en esta mañana pues utilice y nos dé un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesucristo, bendito eres, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí reunidos, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Limpia nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor Jesucristo, para poder alabarte y bendecirte, para que seamos siervos útiles, Señor Jesucristo. Transforma nuestra mente, nuestra vida, Señor, que derrama tu poder y tu amor. Úsame, Señor, para que el mensaje que esta tarde, esta mañana, tienes para cada uno de nosotros entre en nuestro corazón y sea para cada uno, Señor Jesucristo. Santo Padre, bendito eres, derrama tu espíritu en este lugar. Bendito seas, Señor Jesús. Amén, Padre eterno. Amén, Padre celestial. Tomen sus lugares, hermanos. El texto es un poco fuerte, porque habla de sacerdotes, de ancianos, de mujeres que están echando incienso a imágenes. ¿Sale? Cuando yo lo leí y cuando regresé a tratar de hacer esta interpretación que comentaba, fue cuando más profunda sentí la palabra. Y la sentí profunda en el sentido de que me llegó bastante fuerte y me hizo sentir, me acongojó, porque yo dije: Señor Jesús, de verdad discúlpame, no sé qué he hecho, pero ayúdame a distinguirlo para cambiarlo. ¿Por qué? Porque la palabra alrededor de este texto me llevó a pensar: ¿cómo es que conducimos nuestras vidas, hermanos? Les decía yo hace un momento, yo no sé cómo la conduces tú, no sé cómo la llevas, qué haces, qué piensas. Les decía, no lo sé y tampoco creo que sea de mi incumbencia. Pero cada uno de nosotros sí sabe, debe poner atención y pedirle a Dios que lo ilumine. ¿Por qué? Porque el texto es muy fuerte. Primero nos dice que hay unos ancianos que están en sus habitaciones, delante de las paredes pintadas de ídolos, echando incienso. ¿Qué significa? Que están adorando imágenes. Pero lo grave de esto, me parece a mí, o lo más grave de esto, es que son ancianos
¿Quiénes son los ancianos de nuestra iglesia? Son todos aquellos que tenemos experiencia en la palabra del Señor. Lo mencionaba hace rato, esta palabra no va dirigida a gente nueva. No es una palabra para evangelizar. No es una palabra que aquel que no está bautizado puede escuchar. O bueno, sí puede escuchar, pero no va dirigida a él. ¿Sale? Va dirigida ¿a quién? Al seno de la iglesia. A todos aquellos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, para que reflexionemos cómo es que llevamos nuestra vida, ¿sí? Por eso les decía, primero va dirigido a estos ancianos. ¿Qué están haciendo estos ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Lo mencionaba. Somos todos aquellos que tenemos la experiencia. No necesitamos tener mucha edad para ser ancianos. Hay quienes a lo mejor somos hijos de cristianos y desde chiquitos hemos sido formados en la palabra de Dios y conocemos esta palabra desde muy pequeños. Entonces, desde ahí, ya cuando tenemos 20 años ya somos ancianos porque conocemos toda la Biblia y tenemos un compromiso mayor. O tienen, yo no soy hijo de cristiano desde pequeño, pero lo digo para incluirnos a todos porque no sé en qué caso se encuentren. Y ellos están cerca de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa experiencia, dice, están en sus habitaciones, con las paredes pintadas de ídolos, echando incienso. ¿Quiénes son esos ídolos, hermano? Hay que preguntarse, ¿qué estamos haciendo al interior de nuestra vida? ¿Sí? Porque ellos dicen que están en su recámara. ¿Sí? ¿Quién puede saber lo que pasa en tu recámara? Solamente tú. Y de hecho nos dice, porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Entonces ellos están en sus casas, en sus cuartos, muy confiados, diciendo, pues aquí no me ve Dios, aquí me dedico a lo que yo quiera. ¿Eso qué significa? Que al interior nosotros tenemos una forma de ser, ¿sí? Que en algunas ocasiones puede llegar a distar de lo que somos por fuera o de lo que somos en la iglesia. Aquí llegamos y alabamos y le decimos al Señor, Jesús, eres nuestra herencia más que suficiente. Pero salimos y ¿qué hacemos? Nos peleamos con el vecino, con ese que siempre que barre la banqueta me echa la basura, ¿sí? Con el que saca a su perro y lo pone ahí en el dintel de la puerta para que te orine la orilla, ¿sí? Con el compañero que siempre va a darle información a tu jefe. Nos peleamos con todos ellos. Eso es lo que está en nuestro interior. Pero aparte de eso dice, hay ídolos. ¿Cuáles son estos ídolos, hermano, que nosotros podemos tener? ¿Somos mentirosos? ¿Vemos la televisión demasiado? ¿Nos gustan los chismes? Digo, y eso lo menciono, esas son cosas que a lo mejor resultan en cierto sentido un tanto sencillas, pero hay quienes a lo mejor tenemos otro tipo de pecados o de cuestiones que llevamos por dentro, lascivia, asesinato, etcétera, etcétera, cosas que hasta socialmente se ven graves, pero los podemos tener y todavía podemos resguardar esa parte en nosotros. Y todavía seguirle brindando cierta pleitesía. Y eso me lleva al otro texto, que dice, es el versículo 14, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esta expresión es muy compleja. Cuando la leí también les digo, es un tanto complejo. Porque para empezar, pues yo dije, pues ¿qué es endechar, no? Ya desde ahí, pues ya va uno a la Real Academia de la Lengua y pues dices, ¿qué es endechar? Endechar nos dice que es un canto triste, un lamento. Estaban lamentando, estaban echando un canto triste. ¿A quién? A Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Algunos especialistas le dan a Tamuz dos interpretaciones, ¿sale? En primera instancia, era un dios babilonio, ¿sí? Que en la Biblia los babilonios son los conocidos como caldeos. Y ya ven que el pueblo de Israel estuvo en la tierra de los caldeos y luego regresó. Muchas veces lo que pasa con estas situaciones es que llegan a un lugar, como pasó en la conquista, imaginemos, empiezan a abrevar cultura de donde llegan
y empiezan a mezclarse estas aculturaciones que dicen, ¿sale? Y a lo mejor estaban echándole honras a un dios babilonio, ¿sale? Que antiguamente se llegó a adorar. Pero también estos mismos especialistas nos indican que Tamuz es un mes judío. O sea, es un mes de los que conforma el año judío. Bueno, no lo mencioné. Tamuz es un dios de la primavera, ¿sale? El mes judío de Tamuz, casualmente también se contempla con el inicio de la primavera. Y algunos estudiosos dicen, o creen, asumen, que en este mes de Tamuz es cuando el pueblo de Israel, creyendo que Moisés ya se había muerto allá en el cerro, ¿qué hicieron? Erigieron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Sale? Entonces, en la interpretación, lo que estaban haciendo estas mujeres es añorando el pasado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar, yo cuando era cristiano, yo si no fuera cristiano, o yo cuando no era cristiano, ¿no? Me acababa una botella de tequila solito, o traía a todas las mujeres en la palma de mi mano, ¿no? O tenía un buen trabajo, ¿sale? Siempre tenemos este Tamuz que añoramos. Yo mencionaba hace rato 2 ejemplos. A mí, por ejemplo, y eso es bastante personal, todavía me duele, es muy raro. Hace como unos 7, 8 años murió mi papá. Ya no es reciente, pero todavía lo siento bastante fuerte. Cuando recién murió mi papá era cristiano, yo ya era cristiano. Y yo llegué a pensar, si no fuera yo cristiano, tendría yo la noción y la posibilidad de creer que todavía podría hablar en un segundo o tercer plano con mi papá. Porque ahorita estoy consciente de que él ya está durmiendo, no podemos tener comunicación. Pero si no fuera yo cristiano, podría yo creer en eso y decirle a mi papá cuánto lo quiero. Parece un pensamiento noble, pero es este Tamuz, esta añoranza del pasado que yo traigo y que me aleja de la palabra de Dios. ¿Sí? También llega a pasar, y lo mencioné hace un momento, con los ministros. Me ha tocado con muchos ministros de los que he tenido oportunidad de relacionarme y platicar. Muchos de ellos cuentan de su llamamiento. Y casualmente, además de que a lo mejor en su llamamiento tuvieron ciertas dificultades que tenían que resolver, muchos de los ministros alguna vez se han platicado, les contarán, fueron llamados en un momento de apogeo en su vida. Acababan de nacer sus hijos, acababan de conseguir el mejor trabajo que se habían imaginado, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, tenían una vida pujante. Y de repente llega Cristo y les dice, ¿qué crees? Te quiero para el ministerio. Sí, Dios mío. Y se van, primero siempre los mandan a misiones. Y en las misiones hay que llegar a formar iglesia. Tienes 2, 3 personas. Y los ministros viven de lo que entra a la iglesia. Entonces, del buen trabajo que tenían, tienen este llamado y se van de misioneros a vivir con lo que se pueda. Aparentemente, porque Dios no los ha dejado, porque aquí están. Pero cuántas veces ellos también pueden, porque son humanos, hermano, no son santos, son humanos igual que tú y que yo, y tratan de acercarse cada vez más a Dios, pero son humanos. ¿Cuántas veces no crees que les haya pesado ese pensamiento cuando ven a la iglesia rebelde, a la iglesia que no jala, a la iglesia que no quiere trabajar, que sigue igual? ¿Cuántas veces no les habrá cruzado por la mente, híjole, no me hubiera yo dedicado al ministerio, mejor me hubiera dedicado al trabajo en Pemex? Ya tendría yo casa, carro y todo estaría bien y no estaría yo batallando con estos. ¿Cuántas veces no les habrá pasado este Tamuz en sus vidas? Y así, cada uno de nosotros podemos tener un Tamuz.
mis hijos, mi trabajo, mis conquistas, mi forma de relacionarme, las fiestas, etcétera, etcétera. Y nos mantenemos en esta idea. Y esto es lo que hacían, añorando este pasado. ¿Qué es lo que decía? Dios, esto es una abominación, pero hay peores. Porque yéndose más al fondo, dice en el 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Algunos estudiosos en esta parte creen que al hacer referencia a estos 25 varones que están en la entrada del templo, se refiere a 25 sacerdotes. Porque esta es una visión que tuvo Ezequiel. Son 25 sacerdotes. ¿Qué están haciendo? Están dándole la espalda a Dios y adorando al sol. Entonces vamos desde lo más sencillo, que es a lo mejor ver mucha televisión, a algo que es añorar, hasta llegar a darle la espalda a Dios y alejarnos por completo. ¿Qué pasa? Lo hemos visto, hermanos. Aquí en la iglesia, ¿cuántas veces no lo hemos vivido o no lo hemos visto? Hermanos o nosotros mismos que dicen, es que el hermano no me pone a predicar, no me valora, me voy. Es que a mí nunca me invitan a iniciar el culto y esos cantan re feo, yo por lo menos canto bien. Me voy. ¿Sí? Es que son bien desorganizados, ni hacen nada. Si yo estuviera al frente, yo lo haría así y saldría. Me voy. Pero ¿qué pasa, hermanos? Yo lo he visto. Gracias a Dios todavía no lo he vivido, pero lo he visto en muchos hermanos que incluso hasta vuelven. ¿Por qué? Porque cuando eso hacemos, vamos a otra iglesia, llegamos, nos sentimos muy bien, 1 mes, 2 meses, 1 año, ¿y qué pasa después de ese tiempo? Lo mismo que viven aquí, lo viven allá. ¿Y qué hacen? Me voy. Hasta que terminan sin ir a ningún lado. Porque todos los cristianos somos re hipócritas. No vale la pena. Mejor me quedo en el mundo y por lo menos hago lo que yo quiero y no hay tanta hipocresía. ¿Cuántos hemos escuchado este argumento? ¿Sí? ¿Por qué? Lo mencionaba hace un momento. La iglesia cristiana no es santa. Quiere serlo, está en el camino, quiere igualarse a Jesucristo, pero ¿vamos a ser santos? Porque santo solo es uno, y solamente podremos ser santos hasta que ese uno vuelva y nos tome, y haya una nueva tierra y un cielo nuevo. Entonces, errores va a haber, hermano, siempre los va a haber, porque somos humanos, tenemos que tratar de dominarnos. Pero errores siempre va a haber. Si estamos esperando a llegar a un lugar donde ya son santos, también hay que pensar, ¿cuál es mi aportación a esa santidad? ¿Llegar con quejas nada más? ¿Llegar a dar una plática? ¿Llegar a cantar? Pero por debajo, en mi habitación, ¿qué? ¿Lleno de rencor? ¿Lleno de dolor? Eso también contamina. Y a lo mejor estos hermanos llegamos a ser esa manzana podrida que dice, esa poca levadura que puede llegar a leudar toda la masa. Porque somos humanos. Tenemos que pensarlo. No por eso dejar de esforzarnos, pero así pensarlo y tenerlo presente. ¿Sí? Porque solamente hay un santo y todos estamos batallando, hermano. Todos. Incluso, yo mencionaba hace rato, esta es una cuestión que a mí me preocupó también, porque también, si se fijan, vamos en 3 niveles. Primero empiezan con los ancianos de la iglesia en sus recámaras.
luego con las mujeres afuerita del altar, y luego con los sacerdotes ya pegados en la entrada. ¿Qué significa esto? Que también mientras más compromiso tenemos con Dios, en teoría tendríamos que estar más pegados a Él. Pero a veces en esta humanidad, en este pecado que mora en nosotros, que dice, como dice Pablo, ¿qué hacemos? En vez de acercarnos más a Dios, le damos la espalda. Y sigo aquí pegado a Él, pero ya con la espalda, adorando a la bocina. También ese es un riesgo mayor. También para los ministros es un riesgo mayor. Todos hemos vivido un primer amor. A lo mejor ahorita ya no estamos en ese primer amor, ya en el segundo, tercero, ¿no? Pero hemos vivido ese primer amor. ¿Y qué pasa, hermanos? En el primer amor, si me dicen, lava el baño, ¿qué hago? Lavo los 2 baños. Si me dicen, hay que bajar bultos, ¿qué hago? No bajo 1, bajo 3. Si nos dicen, hay que predicar, te sientes halagado, oras, ayunas y vienes. Los ministros, en teoría, al estar más cerquita de Dios, también tienen ese compromiso, pero son humanos, no siempre sucede. Y yo lo mencionaba hace un rato, desafortunadamente, voy a decirlo así, he conocido casos, ya tengo muchos años en la iglesia, y todos los que tenemos muchos años seguramente hemos visto estos casos. ¿Cuántos no hemos visto de los que antiguamente se llamaban diáconos? Ayudas de pastor, copastores. Yo lo he visto, yo he sido testigo. Gracias a Dios no me ha tocado estar tan cerca de alguien así, pero lo he visto. Y testimonios de que se clavan las ofrendas y que malversan los fondos de la iglesia. ¿Cuántos no lo hemos oído? Ministros que han dejado el ministerio no solamente por gusto, sino que de repente desaparecen con la hermana fulana de tal y ya se fueron. ¿Cuántos lo hemos oído? Este riesgo de estar cerquita de Dios, pero darle la espalda, nos puede llevar a ese tipo de cuestiones. Y es lo que les decía hace un rato. Si un ministro que en teoría está más cerca de Dios porque tiene más responsabilidad, imagínense nosotros que estamos a la puerta del templo o que estamos en nuestras habitaciones, ¿cuánto riesgo más tenemos? ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado en esas sensaciones, en estos sentimientos que llegamos a tener. Lo mencionaba hace un momento. Yo no sé cuál sea tu vida, no sé cuál sea tu sentir. Probablemente ni te conozco, porque hay hermanos que no alcanzo a identificar desde aquí. Y créeme, no es mi intención ni ofenderte, ni mucho menos. Hace rato lo dije, es una palabra muy dura. Porque yo cuando la leí, dije, Dios santo, ¿qué he estado haciendo en la pandemia? Porque les dije, hermanos, al primero que le habló fue a mí. Y me hace ver esto, que no he tenido cuidado. ¿Qué he estado haciendo con mi vida, hermano? ¿Qué estoy haciendo en mi habitación? Confiando en que Dios no me ve, hago lo que yo quiero. Pero sabemos, hermanos, en la fe que Dios tiene varias cualidades. Dentro de ellas 2 esenciales, ¿cuáles son? Que es omnipresente y que es omnisciente. Entonces, si tú estás en tu cuarto, si tú estás en tu corazón pensando algo, ¿Dios no está ahí? ¿O Dios no lo sabe? Él está y está viendo lo que hay en tu habitación interior. ¿Qué es lo que hay ahí? Nos dice Pablo, de lo que hay aquí es lo que se ve acá. ¿Qué es lo que hay? Pero ¿cuántas veces somos de una forma en la iglesia y de otra en nuestro trabajo o en nuestra casa? Yo lo digo por mi hermano, porque me ha pasado. A veces a lo mejor hasta me daba pena decir que soy cristiano, u orar por los alimentos, o no sé, cualquier otra situación. ¿Te ha pasado? Tal vez sí, a mí sí, hermano. No me siento orgulloso, pero Dios lo ve. Si Dios lo ve y no me apeno con Él, tampoco me voy a apenar con ustedes. ¿Sí? Pero entonces Él me está haciendo ver en esta palabra fuerte
que hay que mejorar, que Él ve estas cuestiones como abominables y que nos puede llevar a alejarnos cada vez más. Está difícil, pero no termina ahí. Lo mencionaba yo hace un momento. Al momento de estructurar una palabra de esta naturaleza, no solamente se trata de venir y de decirles, pues nos vamos a perder todos, ya ni hablar, apaga la luz y vámonos, ¿no? No, sino que Dios en esta misma palabra, en su palabra santa, también trae soluciones a todo eso. Amén. Y por ello nos vamos a ir a Tito, la carta de Pablo a Tito. Es un libro muy sencillito, muy cortito, es una carta muy cortita, son 3 capítulos y 3 capítulos cortitos. Pero nos vamos a enfocar en 2 situaciones. La primera, tampoco, búsquelo si quiere, pero tampoco lo lea, o sea, tampoco lo lea en voz alta. Escúchenlo, deleítese, dice el hermano Jonathan. Nos dice la palabra en Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén. Porque sí tenemos malas costumbres, pero aún así Jesucristo nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque seamos muy inteligentes, ni muy guapos, ni muy estudiados, ni tengamos un buen trabajo, ni porque tengamos una familia feliz, sino por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia para con nosotros, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice abundantemente, dice, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación. ¿Hacia dónde voy? Jesucristo ve, sabe lo que hay en nuestra habitación interior. Sabe que aún a lo mejor siendo sacerdotes o ancianos, estamos viendo hacia el oriente. Bueno, no sé dónde sea el oriente, pero me entienden, ¿no? Dándole la espalda a Él. Pero ¿qué pasa? Dice que nos va a renovar, nos va a regenerar. ¿Ya lo he hecho y lo puede volver a hacer? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero aquí también tiene que haber una puntualización. Dice, no nos salvó por obras de justicia, sino por su misericordia. Y aquí es donde entran algunos debates entre los mismos cristianos que dicen, es que solo con que aceptes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo. Y no. ¿Por qué? El mismo Tito, ¿qué dice? Nos vamos al capítulo 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces simplemente es aceptar a Cristo en nuestro corazón y ya. Seguir en nuestras vidas, seguir en nuestros tamuces, seguir añorando a nuestros ídolos. No, nos dice Pablo, tú tienes que ser ejemplo en obra. ¿Sí? Más atrás en ese mismo capítulo, por eso les decía, podemos leerlo, nos dice ¿qué es ser ejemplo en obra? Bueno, en el versículo 2 en adelante dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, reverentes, no calumniadores, no esclavos del vino, maestros del bien,
castos, cuidadosos de la casa, buenos, sujetos a nuestras familias, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Entonces es aceptar, reconocer esto, volver a Cristo e identificar y pedir perdón. Y tratar de llevar una vida conforme a esto. Lo vamos a lograr, tal vez no mañana, pero vamos a trabajar para hacerlo. El cristiano es eso, es aquel que sigue a Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar ser esto con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Lo mencionaba Pablo. Pablo dice que Dios pone el querer. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Que ponga el querer y que ponga el hacer. Que nos dé más de ese espíritu que no es de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y algo que es complicadísimo: dominio propio. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad en nuestros trabajos, en la iglesia, en quedarse con el cambio, en sacar una mochadita? ¿Sí? En vituperar al compañero o al vecino y desbancarlo. O, lo voy a decir así, de oportunidad de engañar a nuestras parejas. Y ahí es donde tiene que entrar el poder del Espíritu Santo, que es el que debe habitar aquí en lugar de nuestros ídolos, y sacar a flote ese espíritu de dominio propio. El pensamiento te va a cruzar, pero en ese momento va a haber algo que le llamamos conciencia, que en el cristianismo le llamamos la voz suave del Espíritu Santo, que te va a decir: no lo hagas, no vayas, porque quién sabe qué vayas a hacer. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que reaccionar. Y es cuando dices muchas veces: no, muchas gracias, me tengo que retirar. Y es donde dices otras muchas veces: pues total, no pasa nada, vámonos. Pero recordemos, hermanos, que poca levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que tratar de actuar conforme a esta palabra. Ahora, en este sentido, en este mismo texto, el 9 y 10 versículos, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y el 10, que es el fuerte: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a evangelizar al mundo, hermano? Diciéndole a los católicos: tira todas tus imágenes porque es idolatría. ¿Cuántos lo han hecho así? ¿O lo hemos hecho así? Muchos, yo los he visto. Bueno, no de aquí pues, pero en muchos lados. No. ¿Cómo lo dice? Siendo serios, prudentes, sanos en la fe. De tal forma que cuando alguien te quiera atacar, diga: pues este se porta bien. ¿Qué le digo? Ah, su mamá es gorda, entonces le digo eso. No hay una actitud que a ti te puedan ver de tal malo que el adversario se avergüence. Esa es la manera en la que vamos a evangelizar al mundo. Con el ejemplo, siendo prudentes, siendo serios, alabando al Señor Jesucristo, siendo sacerdotes o ancianos, viendo hacia el templo, viendo hacia Dios, adorándole solo a Él, pidiéndole que nos llene con su Espíritu Santo para tener ese dominio propio. Sí, hermanos,
Esa es la palabra complicada también. Olvidarnos de todos esos tamuces, de todos esos ídolos, de todas esas añoranzas. ¿Para qué? Para centrarnos en la vida cristocéntrica, que es la vida del verdadero cristiano. Amén. ¿Y por qué lo digo así? Porque sí, muchas veces hemos entrado en contiendas o en disensiones con mismos cristianos. ¿Por qué? Porque el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Ajá. O porque no existen las astillas de la cruz de Cristo, sino que... ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el mismo Tito, no, es que Tito también está bien fuerte. En el capítulo 3, ¿sí 3? Versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y no es que tengamos una mala doctrina, no es que no vayamos a enseñar nuestra doctrina, es que la manera en la que vamos a enseñar nuestra doctrina es siendo sobrios, prudentes, sanos, de tal forma que cuando venga el adversario se avergüence y no sepa encontrar en ti algo que reprocharte. Es decir, con el ejemplo, con obras. Amén. Entonces, esa es parte de la solución. Vemos que a lo mejor hay que ir pensando, a lo mejor tenemos este atrio, este pueblo que está haciendo abominaciones. Tenemos que reflexionar, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para verlo. Pero también tenemos que ir transformándonos. ¿Para qué? Para que con el poder del Espíritu Santo nos llene con energía, con fuerza, para poder dominarnos, para poder tener amor por los demás, para que con el ejemplo nosotros podamos atraer a gentes, a personas a la iglesia. Y el mundo lo necesita, hermano. Y lo vimos, probablemente ustedes han visto toda esta semana en las noticias. ¿De qué se ha hablado? De las elecciones en Estados Unidos, que a muchas personas les parece que Donald Trump hace muy mal trabajo. Y creen que la solución al mundo como líder que es mundial económicamente y en muchas situaciones es el nuevo presidente. Entonces el mundo está esperando ¿qué? Está esperando soluciones, está esperando líderes que a esta situación que está actualmente lo saque para renovarse. El mundo lo necesita. Y nosotros tenemos una palabra que nos dice, ustedes pueden ser esos líderes. No necesitan ser presidentes de Estados Unidos, simplemente necesitan ser sanos, sobrios, prudentes, de buena fe, con buen ejemplo, no defraudando, adornando la sana doctrina, evitando discusiones vanas. Y entonces cumpliremos la gran comisión. Porque llegarán nuevos creyentes y querrán ser como nosotros. ¡Qué cuidado! Porque si ahorita llegaran nuevos creyentes y quisieran ser como yo, está complicado. Y lo confieso delante de ustedes porque Dios ya me lo dijo. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Hay abominaciones que están sucediendo. Y les decía, ¿a quién se las dijo? ¿A quién se lo dijo primero? A mi hermano. Y es lo que hay que reflexionar. Amén. Ahora, finalmente, nos vamos a ir a otro texto, que es en la carta a los Hebreos. Capítulo es 12 y los versículos son, espérenme, del 1 al 13. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera,
que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos dice algo importante: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Tú estás sufriendo? ¿Qué crees? Cristo sufrió antes y sufrió más. Piénsalo, no te desanimes. Dios no te va a dar más de lo que puedes llevar. Pero hay que estar cerca de Él. ¿Por qué? Lo decía hace un momento. Cristo tuvo miedo. O sea, Cristo siendo Dios encarnado, Jesús, siendo Dios encarnado, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Él ya sabía que se venía la comisión por la que Él venía, que iba a pagar por el pecado de todos. ¿Y qué hizo? ¿Se fue de fiesta? Regañó a todos los apóstoles diciendo: ahora pórtense bien. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y oró. ¿Y qué hizo? En la oración dijo: bueno, Padre, pues ya llegamos al final, fue un placer, qué bueno, espero verte ya. No, como humano, ¿qué dijo? Padre, si es posible que esta copa pase de mí, que pase. Decía yo hace rato, paso sin ver, ¿no? Tuvo miedo. Y él no quería sufrirlo, porque sabía lo que se venía, y era Jesús. Imagínense uno. ¿En qué riesgo te encuentras, hermano? ¿En qué riesgo nos encontramos? ¿Cómo podemos mitigar todo eso? Acercándonos a Dios, llenando esta habitación con el Espíritu de Dios, cada día más y más y más, para que nos dé amor, poder y dominio propio. Y es lo que dice aquí. Considera esto: Él sufrió y Él sufrió más. No te desanimes, pasará. Pero ¿qué tienes que hacer? Acércate a Él. El título, de hecho, ahí dice: puestos los ojos en Jesús. En vez de estar en la orilla del templo, del altar, así, tenemos que estar así. Porque solo así podemos vencer esas dificultades que tiene el mundo. Y ese mal que Pablo dice que mora en nosotros y que en muchas ocasiones nos traiciona. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Amén, hermanos. Algo que viene este texto y dice, en el 1 de Hebreos 12, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo decía hace un momento, no son carreritas, no es un arrancón de 100 metros, es un maratón o un ultramaratón. Tenemos que correr esa carrera con paciencia, paso a paso, poco a poco, acercándonos cada vez más a Dios. Despacio porque llevo prisa, dicen por ahí, ¿no? Entonces, no vamos a ser santos mañana, pero el hecho de que no vayamos a ser santos mañana, yo decía: bueno, pues si no voy a ser santo nunca, pues entonces ya no hago nada, aquí me quedo. Y hay que me llamen cuando quieran. Actuar todos los días con prudencia, con amor, con paciencia, como ejemplos de la fe, adornando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con nuestras acciones,
con nuestras buenas obras. Amén, hermano. Amén. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, a darle gracias al Señor Jesucristo, porque yo creo que es su amor y su poder el que se ha manifestado. También que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, porque seguramente hay cuestiones que aún nos faltan, tenemos que trabajarlas, que nos dé amor, que nos dé dominio propio, que nos permita ser el ejemplo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro del mundo, para que más personas lleguen a Cristo Jesús. Amén. Y agradecerle, porque a pesar de que Él está viendo lo que pasó con estos, ¿qué hizo? Que Jesús, que Dios le mostró esto a Ezequiel, pero no iba a habitación por habitación, y en cuanto veía las abominaciones, los destruía. Se lo enseñó a Ezequiel. ¿Para qué? Para que fuera y les dijera: cambien, estoy viendo muchas abominaciones, tenemos que ser diferentes. Entonces tenemos todos los días esta oportunidad para ser diferentes, para acercarnos a Cristo Jesús, para hacer el evangelio viviente que Él es, llenarlo en nuestros corazones y llevarlo a cada rincón de la tierra, hermano. Amén. Y a pesar de todo lo que Él ha visto, nos tiene aquí. Y esta es una oportunidad más para tratar de hacerlo en esta carrera, paso a paso, poco a poco, pero constante. Amén. Vamos ahora. Señor Jesucristo, bendito eres, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí reunidos, alabándote y bendiciendo tu santo nombre. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras malas acciones, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis ojos, mis manos, mis pies, para que sean un instrumento tuyo, Padre Celestial. Ayúdanos a transformarnos y a ser esos siervos útiles que requieres, Señor, para llevar el evangelio que tú nos has dado, que tú nos has mostrado, Padre Celestial. Bendito eres, Padre eterno, bendito seas hoy y siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos, derrama tu poder, tu amor, tu gloria, tu misericordia en este lugar, Señor Jesús. Santo eres, Padre eterno, santo, 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 santo eres, Cristo poderoso, porque tú nos has transformado, porque a pesar de todo nos tienes aquí, Señor Jesucristo. Santo eres, Padre eterno, porque a pesar de todo estamos aquí. Gracias, gracias, Padre. Transfórmanos, llénanos con tu poder, tu amor, tu misericordia, tu Santísimo Espíritu, para que transformemos nuestras vidas y cada día seamos unas mejores personas, esas personas que tú quieres que seamos ejemplo delante de nuestra comunidad, delante de nuestra familia, porque tú sabes, Cristo, que todavía faltan hermanos, faltan miembros de mi familia que no llegan a tu palabra y que necesitamos ser el ejemplo para que lleguen y se mantengan, Padre Celestial. Llénanos con tu amor, tu misericordia, tu poder, Padre eterno, para transformarnos, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí. Y nuevamente, Padre Santo, perdón, Padre. Perdón por cómo he sido, perdón por todas esas inmundicias que he hecho, que he tenido, que guardo, Padre. Límpialas, pon en mí el querer como el hacer, Padre Celestial. Transfórmanos, Señor Jesús. Bendito eres, Padre Celestial. Bendito eres, Señor Jesucristo. Santo, 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 santo eres, Padre Celestial. Bendito eres, Cristo poderoso. Derrama tu amor, tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no han podido venir, o a los que llegaron y a los que estuvieron hace un rato, Señor. También bendícelos. Ayúdanos a ser diferentes, Padre, a ser una iglesia sana que promueva tu palabra, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesús. Amén.